Bueno, ¿cómo les va a todos? Vamos a continuar con el módulo de renal. En este caso, vamos a seguir con síndrome nefrótico en el adulto y vamos a charlar un poquito de lo que es un síndrome nefrótico. Vamos a charlar un poquito de las entidades que pueden producir síndrome nefrótico, especialmente las primarias, y también focalizarnos un poco en eh, enfermedad diabética como una causa posible de síndrome nefrótico o de afectación renal proteinúrica sin necesariamente llegar a ser un síndrome nefrótico. Bien, eh, vamos a comenzar con este caso clínico. ¿Sí? Está Ramón, tiene 62 años. Tiene una hipertensión arterial leve que está tratada solamente con amlodipina 5 miligramos por día y es un diabético tipo 2 diagnosticado hace 5 o 6 años, tratado con metformina 2 gramos día, 1 gramo al mediodía y 1 gramo a la noche. ¿Sí? Se presenta a la guardia con edemas, 4 sextos en ambos miembros inferiores a nivel pretibial, notorio edema bivalpebral que comenzó hace no más de una semana, según relata, y lo que le llamó la atención es que su orina estaba muy espumosa. Bueno, como siempre, primero lo primero, hay ciertas cosas que tienen una definición en medicina y es importante conocerla, ¿sí? Conocer la definición nos permite después clasificar bien a los pacientes, independientemente que en la vida real a veces las cosas no son tan sencillas o tan categóricas. Pero bueno, sí, el síndrome nefrótico es un cuadro clínico que se caracteriza por proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edema, ¿sí? A su vez puede cursar con hiperlipidemia, hipertensión arterial, pero estos no son definitorios, ¿sí? Pueden estar presentes, frecuentemente están presentes, pero no definen, ¿sí? Y esta entidad, este síndrome, tiene criterios diagnósticos muy afirmados, ¿sí? Primero, una proteinuria que tiene que ser mayor a 3,5 gramos en la orina de todo un día, ¿sí? Es decir, en la recolección de orina de 24 horas tiene que haber 3.500 miligramos o 3,5 gramos. Y la hipoaluminemia se caracteriza, acá ya hay sí un poquito más de variedad en la literatura. Vamos a dejar el punto de corte en 3,5, pero pueden encontrarlos en algunos libros en menor a 3, ¿sí? Menor a 3 o a 3,5 gramos por litro. Bien, la clave es comprender que acá la proteinuria tiene que ser lo suficientemente severa, ¿sí? Como para provocar una hipoaluminemia. Independientemente de los mecanismos o de la fisiopatología, estamos viendo un paciente que tiene una proteinuria suficientemente severa para provocar hipoaluminemia. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque después nos podemos encontrar con situaciones como una proteinuria en rango nefrótico, es decir, una proteinuria mayor a 3,5 gramos día, pero donde no constatamos hipoalbuminemia, donde el paciente no está hipoalbuminémico. Eso no es un síndrome nefrótico. ¿Sí? Y por otro lado, podemos encontrar las características bioquímicas del síndrome nefrótico, pero sin manifestaciones clínicas, sin edemas, ¿sí? Eso se llama un síndrome nefrótico. ¿Cómo decimos qué síndrome nefrótico es más grave que el otro? Bueno, más que el grado de proteinuria, lo que vamos a ver es el grado de hipoalbuminemia, ¿sí? El tenor de la hipoalbuminemia. Mientras más hipoalbuminémico, más severo es el cuadro, más potencial de complicaciones, ¿sí? Mayor mortalidad global y mayor mortalidad cardiovascular. Bien, la etiología, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué causa el síndrome nefrótico? Bueno, las causas son varias y varían obviamente según la edad, según el sexo, la etnia y la geografía. No es lo mismo la sospecha de un paciente con un síndrome nefrótico en América Latina que en Asia, ¿sí? La nefropatía diabética suele estar desestimada en estudios epidemiológicos, sobre todo todos aquellos que incluyen punción biopsia renal. ¿Por qué? Porque en general hay cierto sesgo a no biopsiar a los pacientes diabéticos. Entonces, está subestimada. En niños es bastante más sencillo. Vemos un niño con un síndrome nefrótico y hasta que se demuestre lo contrario, es una enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? Y en adultos, el 70% son primarias, es decir, cuando vemos un síndrome nefrótico debemos sospechar
primariamente de una enfermedad, una glomerulopatía primaria, pero hasta un 30% pueden ser secundarias, ¿sí? Y destacan obviamente la diabetes mellitus, el lupus y la amiloidosis. Entonces acá vemos un poco cuáles son las primarias. Y las primarias, para que recuerden, mayormente las que pueden dar síndrome nefrótico son estas seis, ¿sí? La nefropatía, las primeras tres, nefropatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria, y cambios mínimos, estas tres entidades, como en su forma primaria, cursan típicamente con síndrome nefrótico. No es que lo pueden dar, típicamente se presentan como síndrome nefrótico. Mientras que la nefropatía por IgA y la glomerulonefritis membrano-proliferativa idiopática pueden presentarse con síndrome nefrótico, pero no es lo más típico, ¿sí? No es la presentación más típica. Por otro lado, la secundaria es lo que dijimos, las tres más importantes, la diabetes, el lupus, la amiloidosis, pero también puede haber mieloma múltiple, linfoma, sí, todo lo que son patologías oncomatológicas, infecciones virales crónicas, fármacos, enfermedades congénitas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es un poco la fisiopatología? Bueno, es un poco injusto hablar de una sola fisiopatología, ¿sí? Porque en realidad, dependiendo de la entidad, vamos a tener un fenómeno fisiopatológico diferencial, ¿sí? Pero lo que sabemos es que hay una lesión primaria en algún lugar de la membrana basal glomerular, que lo que va a provocar es un aumento en la permeabilidad capilar, lo que permite mayor pasaje de proteínas a la orina, ¿sí? ¿Qué proteínas perdemos? ¿Qué es lo que se empieza a perder? Bueno, principalmente la albúmina, donde empezamos a ver que la pérdida de albúmina supera la capacidad hepática de sintetizar albúmina, pérdida de inmunoglobulinas, principalmente la G, factores de la coagulación, factores inhibitorios de la coagulación, antitrombina 3, plasminógeno, algunas proteínas de transporte, ¿sí? Ahora bien, como podemos ver en este dibujito aquí, no sé si vamos a correrme. Bien, esta es la membrana basal glomerular, esta es la capa parietal de la cápsula de Bowman y esta es el endotelio capilar, o sea que la sangre se filtra así, para este lado, y aquí, ¿sí? Termina la orina. Termina, digamos, formando la orina que luego va a ser moldeada en los túbulos, ¿no? Entonces tenemos la capa parietal, el podocito, la membrana basal y el endotelio. A grandes rasgos podemos encontrar o una lesión a nivel podocitario, lo que llamamos podocitopatías, enfermedad de cambios mínimos y focal y segmentaria, se caracterizan por algún daño en algún componente del podocito, ¿sí? No importa cuál, pero bueno, en algún membrana muy importante para evitar el paso de sustancias no deseadas, se daña, ¿sí? Y la otra lesión puede darse entre el endotelio y la membrana basal, directamente en la membrana basal o entre la membrana basal y los podocitos, que es a través de depósitos, ¿sí? Las membranas proliferativas y depósitos más internos que se pueden dar también por la IgA, ¿sí? Entonces, o por depósitos o por una podocitopatía es el motivo por el cual ocurre el daño en esta membrana de filtración glomerular. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas a tener en cuenta? Bueno, obviamente el edema va a ser el signo característico, ¿sí? Podemos tener de inicio bipalpebral y en miembros inferiores, que luego se generaliza y puede hasta incluso dar ascitis y derrame pleural, ¿sí? En pacientes con una anasarca. En tanto a la presión arterial, si bien no es característica, como van a ver en el síndrome nefrítico, donde es casi un criterio diagnóstico, la hipertensión arterial suele estar presente, sobre todo una hipertensión arterial moderada, principalmente por un mecanismo de sobrecarga de volumen, ¿sí? De sobrecarga hídrica. Y luego lo que tenemos que buscar es, si sospechamos de una causa secundaria, alguna manifestación de esa enfermedad primaria sistémica, ¿sí? Por ejemplo, en diabéticos vamos a ver la retina, ¿sí? Vamos a buscar lesiones, signos o síntomas de neuropatía, daño de otro órgano blanco, etc.
En el lupus tenemos que buscar las manifestaciones extrarrenales, articulares, piel, hematológicas, neurológicas, ¿sí? Alguna manifestación extrarrenal que pueda acompañar. Sin embargo, el hecho de que no la encontremos no descarta que sea una enfermedad secundaria. El lupus en un porcentaje muy alto de pacientes se presenta de inicio con una nefritis lúpica. Entonces, ahí no lo podemos descartar solo por el examen clínico. Bueno, ahora una pregunta válida que puede surgir es, ¿por qué hay edemas, no? ¿Qué es lo que pasa? Y clásicamente esto ya estaba respondido, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, a ver, hay edema, lógicamente, porque hay proteinuria, esa proteinuria genera una hipoalbuminemia, la albúmina es el principal elemento para mantener una presión oncótica en en el intravascular y sostener el volumen, eso se pierde, hay una caída de la presión oncótica, hay un aumento en el gradiente de presión transcapilar y encima hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo eso hace que se retenga sodio y agua y que por falta de presión oncótica salga hacia el intersticio. Ahora, en los últimos años empezó a aparecer otra teoría, que era la teoría del Overfield, que es lo que decía, bueno, hay una lesión a nivel glomerular. Esa lesión a nivel glomerular afecta a algo que se llama el feedback túbulo glomerular, ¿sí? Y lo que está empezando a pasar es que hay retención primaria de sodio. Esa retención primaria de sodio por la lesión glomerular lo que genera es una retención, siempre que hay sodio se acompaña de agua, ¿sí? Entonces hay hipervolemia y aumento del gradiente transcapilar, ¿sí? Como muchas teorías fisiopatológicas, todavía esto sigue en discusión e incluso podría ser una combinación de ambas. Pero bueno, ambas podrían explicar un poco por qué se genera el edema. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en un síndrome nefrótico? Bueno, alteración en el perfil lipídico, vamos a encontrar dislipidemias y lipiduria, ¿sí? Podemos encontrar gotas lipídicas en la orina. Eh, Hay un aumento del LDL, del colesterol ligado al LDL, del colesterol total, de los triglicéridos y de la lipoproteína. El HDL puede ser normal o bajo, ¿sí? Lo que sucede es que hay un incremento en la síntesis y hay una disminución en la depuración del colesterol y las lipoproteínas asociadas al grupo ApoB. Por eso, estas dislipidemias, en principio hay que corregir el síndrome nefrótico, pero si se sostienen en el tiempo, son muy heterogénicas, ¿sí? Estamos hablando de acumulación o elevación del grupo ApoB, o el colesterol unido al ApoB, que es muy heterogénica, ¿sí? Eh, Así que hay un aumento del riesgo cardiovascular y la progresión de enfermedad renal. Bueno, otra de las complicaciones es las complicaciones tromboembólicas, ¿sí? Va a haber un desequilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes, ¿sí? Va a haber una disminución de los factores 9 y 11, va a haber un aumento de los factores procoagulantes 5 y 8, va a haber aumento del fibrinógeno, ¿sí? Y va a haber disminución de inhibidores de la coagulación como la antitrombina y reactividad plaquetaria aumentada. Todo esto lo que hace es que se favorezcan más las complicaciones trombóticas por sobre el riesgo de sangrado. Entonces los pacientes suelen generar complicaciones trombóticas y tromboembólicas, ¿sí? Por ejemplo, en nefropatía membranosa hasta un 30% pueden tener trombosis de la vena renal. Solo un 10% va a ser sintomática, dolor en flanco, macromaturia, congestión renal, aumento del tamaño y deterioro funcional. ¿Sí? Solo en un 10% vamos a encontrar eso. Después podemos encontrar TBP y TEP como una complicación seria. Trombosis arterial ya es menos frecuente, pero es importante tenerla en cuenta porque sí aumenta la mortalidad. Y también hay un riesgo de enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio que está incrementado. Bien, entonces, las complicaciones tromboembólicas tienen una alta prevalencia, ¿sí? Hay un riesgo alto y va a depender un poco del nivel de albúmina. Eh, sí, se los dejo acá libre. Entonces, obviamente que la causa depende también, va a jugar un rol importante. La nefropatía membranosa
juega un rol importante, suele tener mayores complicaciones trombóticas. Y los factores de riesgo son una proteinuria masiva, una hipolinemia severa, un fibrinógeno elevado y la hipovolemia, ¿sí? Así que ahí también ojo con los diuréticos. ¿Qué otras complicaciones pueden aparecer? Infecciones, ¿sí? Porque, bueno, hay una disminución en los niveles de inmunoglobulinas y una disminución en la capacidad de opsonización y fagocitosis, ¿sí? Sobre todo el riesgo aumenta en gérmenes capsulados. Hay que ver bien las vacunaciones, ¿sí? Y aparte van a ser pacientes que muchos de ellos serán tratados con inmunosupresión. Eso también incrementa el riesgo de infecciones, ya que a veces hay que hacer tratamientos profilácticos, revisar calendarios de vacunación, etcétera. Otra complicación es la injuria renal aguda, ¿sí? Hasta un 30% pueden presentarla, que es una caída en la función renal. La incidencia aumenta con la edad. De nuevo, ojo con el uso de diuréticos, porque genera un estado de hipovolemia puede ser muy deleterio para estos pacientes, generando mayor riesgo de injuria renal aguda. A su vez, hay formas mixtas, ¿sí? Nefrótico-nefríticas, que ya hay un daño glomerular, una inflamación glomerular que deteriora. Y el uso de algunos fármacos acompañantes que también podrían aumentar el riesgo. Entonces, bueno, revisamos a Ramón, no encontramos más que los edemas, le pedimos algunos estudios, ¿sí? Le pedimos esto que se llama relación proteinuria-creatininuria, ¿sí? La relación proteinuria-creatininuria es un método muy, muy válido para poder solicitar una proteinuria confiable en una orina al azar, ¿sí? Lo que hace es un ratio entre la cantidad de proteinuria y la cantidad de creatininuria, asumiendo que la creatinina en orina es estable. Esto nos permite rápidamente tener una idea de si el paciente está muy proteinúrico o no. En este caso, 3.800 miligramos gramos equivalen más o menos a ese 3,5 gramos y medio. Siempre lo vamos a tener que corroborar con una orina de 24 horas. La creatinina 0,9 es normal. Vemos que tiene el colesterol total elevado en 267, un HDL algo disminuido en 34, el LDL muy alto en 200, triglicéridos elevados 187, una glucemia que también está elevada. Y en el sedimento urinario nos informan cilindros lipídicos escasos, sin presencia de hematíes ni glóbulos blancos. La ecografía renal, vemos los riñones de tamaño normal y la ecogenicidad cortical la observan levemente aumentada. Bueno, la idea es que vayan pensando, esto nos mata el diferido, ¿no? El vivo es un poco más interesante, pero bueno, la idea es que puedan ir pensando qué estudios solicitarían, si iniciarían algún tratamiento, nos faltó pedir algo, bueno, lo van pensando. Vamos a hablar ahora un poco causa por causa para resumir brevemente algunas características que nos puedan ayudar o nos puedan desasnar un poquito a la hora de ver uno de estos pacientes, ¿sí? Enfermedad renal diabética, antes conocida como nefropatía diabética. ¿Qué pasa? La nefropatía diabética por sí es una entidad característica que tiene una fisiopatología y una anatomopatología muy precisa, ¿sí? Un curso clínico también bastante estudiado. Y hoy lo que vemos es que no todos los pacientes diabéticos que tienen enfermedad renal o que tienen afección renal cursan de la misma manera. Entonces lo que pensamos es que hay varios fenotipos de enfermedad renal y por eso hoy llamamos a la nefropatía diabética enfermedad renal diabética en las cuales se incluye esa típica nefropatía diabética. Bien, ¿cómo es esa nefropatía diabética característica que vemos? Es una albuminuria persistente y creciente, es decir, inicia con microalbuminuria y aumenta con el correr del tiempo y la caída del filtrado hasta proteinurias severas, incluso proteinurias en rango nefrótico. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía, hay un porcentaje de pacientes diabéticos que pueden estar con 30 de filtrado y no tienen ni 20 miligramos de albuminuria, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la nomenclatura a veces puede ser engañosa. Son pacientes que en general son hipertensos, que cursan con una disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular, que en los últimos estadios a veces es incluso más acelerada, y tiene un incremento de la mortalidad cardiovascular elevado. Bueno, un incremento de la mortalidad cardiovascular, perdón la redundancia.
Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Prevenir la progresión de la enfermedad renal que va a mejorar el riesgo cardiovascular. Prevenimos la progresión, hoy con las terapéuticas prevenimos la progresión y a su vez con esos mismos tratamientos disminuimos el riesgo de eventos cardiovasculares. Bien, la enfermedad renal diabética hoy en día es la principal causa a nivel global de enfermedad renal crónica, ¿sí? Primera causa de ingreso a diálisis y en general los pacientes llegan tarde a la consulta nefrológica ya con aparición de complicaciones, ¿sí? Pero bueno, así como hablamos de enfermedad renal diabética, no es lo mismo hablar del diabético tipo 1 que del diabético tipo 2. En el diabético tipo 1, más del 30% de los pacientes van a presentar enfermedad renal y es más frecuente en ellos sí ver la típica nefropatía diabética. Mientras que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, estamos hablando de entre un 20 y un 25% de los pacientes que van a presentar algún daño a nivel renal, algo de enfermedad renal, ¿sí? Ahora, mientras más tiempo de evolución, mayor probabilidad de progresar a enfermedad renal crónica terminal requiriendo diálisis, trasplante o alguna terapia sustitutiva, ¿sí? Este gráfico es muy ilustrativo de lo que es la nefropatía diabética en su evolución natural, ¿sí? La típica nefropatía diabética. Lo que vemos es primero una fase de filtración normal, ¿no? Cuando comienza la patología. Acá tenemos la función renal de reserva, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos un filtrado que está entre 90 y 120, pero tenemos capacidad funcional para llegar a un filtrado de 180. Esto está pensado para situaciones en donde de forma transitoria requerimos mayor filtración, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? A medida que se empieza a enfermar el riñón, lo que ocurre es una glomerulomegalia patológica, ¿sí? Un incremento en el tamaño de los glomérulos por la lesión, por los depósitos de elementos glicosilados, ¿sí? Y esto hace que el riñón comience a hiperfiltrar. Y esta hiperfiltración hace que nosotros, si lo agarramos en esta fase, digamos, bueno, la función renal es normal, incluso está muy bien. Ojo, tengamos mucho cuidado de que no nos encontremos acá. ¿Y cómo sabemos que nos podemos encontrar acá? Vamos a pedir una microalbuminuria, ¿sí? Que es esta línea verde. Y acá podemos encontrar ya pequeñas trazas de microalbuminuria que nos digan, guarda, porque yo puedo estar acá y estar normal, puedo estar acá y estar normal, pero acá ya tengo más de 30 miligramos gramos de albúmina en orina. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en dónde estamos y evaluar siempre estos pacientes con albuminuria, ¿sí? Luego comienza la fase de caída del filtrado glomerular, consecuente aumento de la proteinuria, hasta que llega un momento que la tasa de filtrado glomerular es muy baja, cae el volumen urinario y solita, eventualmente se va a amputar la proteinuria, pero el paciente ya no va a tener más función renal residual. Bien, acá está para que vean un poco todos los factores que se ponen en juego para generar hiperfiltración, ¿sí? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, algunos otros mediadores vasoactivos, como una sobreactivación del sistema simpático, ¿sí? Los factores sistémicos como la obesidad, la hipertensión, ¿sí? Las dietas altas en proteínas, sobre todo en pacientes susceptibles, ¿sí? Una alteración en el feedback tubulo-glomerular por la glucosuria, hay una reabsorción aumentada de sodio, hay factores hemodinámicos, bueno, un montón de factores que se ponen en juego. La hiperfiltración restablece la carga distal de electrolitos, ¿sí? Inicialmente, y mantiene los mecanismos que van a producir enfermedad renal diabética a largo plazo, ¿sí? Y lo que decíamos, a su vez, la activación del sistema renina-angiotensina va a producir cambios hemodinámicos y no hemodinámicos que sostenidos en el tiempo generan esta hiperfiltración que va a causar la enfermedad renal. Histológicamente, si biopsiáramos, lo que veríamos es este típico glomérulo de enfermedad diabética que está agrandado, que tiene una membrana basal engrosada, ¿sí? Acá se ve, bueno, si no tienen muy en claro por ahí la imagen, esto es un glomérulo renal. Lo que tiene son estos nódulos, ¿sí? Vean que se perdió el ovillo normal. Lo que hay es estos nódulos grandes, ¿sí? Que se llaman nódulos de Kimmel-Wilson,
hay una esclerosis que es difusa, ¿sí? Hay depósitos hialinos arteriolares. Acá no veo una arteriola, pero bueno, hay depósitos. Y hay fibrosis tubulointersticial que tampoco se ve en esta imagen. ¿Cuáles son los factores que nosotros tenemos que intervenir o controlar? Bueno, manejo correcto, manejo glucémico, control, tratar o disminuir la albuminuria y la proteinuria, controlando la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, tratando la dislipidemia, cesación tabáquica, actividad física, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la albuminuria es muy importante, ¿sí? Pero como dije, hay un grupo de pacientes que no va a tener albuminuria. ¿Cómo definimos la albuminuria? Se puede pedir en el día, una orina de 24 horas, que nos dé mayor a 30 miligramos, o en ese ratio que en vez de hacerlo proteinuria, creatininuria, lo hacemos albuminuria, creatininuria, y las unidades quedan miligramo gramo. Luego vamos a tener una enfermedad renal caracterizada por una tasa de filtrado glomerular estimada por fórmula menor a 60 y que estos hallazgos se mantengan en 3 meses. ¿Sí? Y a su vez tenemos que tener una diabetes confirmada en la tipo 1 por al menos 5 años y en la tipo 2, si bien la enfermedad renal puede estar al momento del diagnóstico, evaluemos el impacto de la diabetes en otros sistemas. Ahora, ¿es siempre enfermedad renal diabética? Bueno, hay un trabajo que analizó 620 pacientes diabéticos que fueron biopsiados, ¿sí? Como para ver, siempre que tenemos enfermedad renal, ¿es enfermedad renal diabética? Bueno, un tercio de ellos lo era, pero un tercio tenía una enfermedad renal no diabética, alguna otra cosa estaba causando su cuadro clínico renal, y un tercio tenía enfermedad renal diabética más alguna otra causa no diabética, ¿sí? Entonces, la biopsia renal a veces en los pacientes diabéticos también es una herramienta a considerar, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, cuando la albuminuria es importante muy al comienzo, cuando tenemos mucha proteinuria y el paciente tiene un diagnóstico muy precoz de diabetes. Cuando en el sedimento encontramos otra cosa, hematuria, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, ¿sí? Algo que nos haga sospechar en otra causa inflamatoria, ¿sí? Cuando aparte de la diabetes hay otra enfermedad sistémica muy característica de dar enfermedad renal, como puede ser lupus o alguna oncomatológica, ¿sí? O cuando estos cambios, la caída del filtrado de la albuminuria, se dan de forma muy súbita, ¿sí? Bueno, listo con diabetes. Vamos a hablar del resto de las nefropatías. No sé cómo estoy de tiempo, bueno, todavía vengo bien. Nefropatía membranosa, sí, depende de la serie que veamos, el país donde nos encontremos, pero puede ser la primera o la segunda causa de síndrome nefrótico en adultos. Eh, el daño histológico se caracteriza por depósitos de IgG a nivel de la membrana basal glomerular, ¿sí? Vamos a hablar ahora siempre de la nefropatía membranosa primaria, ¿sí? Pero la nefropatía membranosa, es decir, este patrón de daño histológico, puede darse por la enfermedad, por la primaria, que ya no es más idiopática porque ahora sabemos de qué se trata, pero también puede ser secundaria a otras enfermedades. El mismo patrón histológico, sí, el mismo patrón histológico, es decir, indistinguible a nivel de la biopsia. Lo puede dar puede ser secundario a algunas enfermedades oncológicas, puede ser secundario a algunas enfermedades virales, al lupus mismo, ¿sí? Entonces, siempre considerar si estamos ante una presencia de una enfermedad primaria o descartar la posibilidad de una enfermedad secundaria, ¿sí? La forma primaria, la más frecuente, ¿sí? Es por anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2. Y esos anticuerpos se pueden dosar en sangre. Entonces, la presencia, más o menos el 85% de los casos responde a esta entidad, ¿sí? Eh, Después hay otros antígenos, ese otro 15% tenemos trombospondinas, tenemos otros antígenos, pero bueno, el más típico, el más frecuente, el más conocido, el más estudiado es el antiplados R. Bueno, acá lo que vemos es un poco un gráfico sobre la fisiopatología, ¿sí? Las posibilidades de que o se deposite el inmunocomplejo, ¿sí? O el antígeno esté en la membrana y se deposite el anticuerpo, ¿sí? O haya antígenos no nativos que se depositen y luego un anticuerpo. Es decir, bueno, eh,
Eso se llama depósito in situ de inmunocomplejos, con antígenos no nativos, antígenos plantados. Em, bueno, esto por ahí, para esta altura no es tan importante, pero bueno, a quien le interese está acá la referencia para que lo puedan buscar. Bien, acá lo que hablábamos un poco de las causas secundarias, la hepatitis B, el lupus, algunos carcinomas, colon, próstata, mama, ¿sí? Algunas drogas, nada, como para tenerlo en cuenta. Como hablábamos, es una enfermedad de depósitos, ¿sí? ¿Dónde están los depósitos? Acá tenemos distintas enfermedades por depósitos, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que la nefropatía membranosa, acá está la terminología vieja, tiene los depósitos intramembranosos, o sea, en la membrana basal, dentro, no a nivel ni subepitelial, ni subendotelial, ni mesangial, ¿sí? Sino intramembranoso. Bien, el 80% más se presenta como un síndrome nefrótico típico. Hasta un 20% van a tener hipertensión arterial. Y ojo, hasta un tercio ya llegan con una disminución en la función renal al diagnóstico. Puede ser por una trombosis de la vena renal, puede ser por una membrana proliferativa asociada, o puede ser por hipovolemia del tratamiento, como algunas causas posibles, ¿sí? Pero hasta el 30% ya tienen eso al diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo de progresión? Bueno, esto quedó un poquito desactualizado. Hoy está el título de anticuerpos, la albúmina y demás, pero clásicamente, o en las guías más clásicas, lo que teníamos es la proteinuria y la función renal, lo que nos determinaron un poco el riesgo de evolución a enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal a 10 años, ¿sí? Obviamente, a mayor proteinuria y peor función renal, mayor es el riesgo. Bueno, cambios mínimos. Si bien es la enfermedad por excelencia del síndrome nefrótico en niños, también se presenta en adultos, ¿sí? Entre un 10 y 15% de los síndromes nefróticos en el adulto pueden estar causados por una enfermedad de cambio mínimo. Y la característica es que al microscopio óptico no vamos a ver lesión, ¿sí? Vamos a tener un paciente con síndrome nefrótico, lo vamos a biopsiar, vamos a analizar la muestra a la microscopía óptica con las tinciones que solemos usar y no vamos a ver lesión, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatología? Hay un daño a nivel podocitario, ¿sí? Ese es el elemento central. Y lo que vamos a ver para confirmar es una microscopía electrónica. No siempre la tenemos disponible. En Mar del Plata no se hace, hay que derivarla a Buenos Aires. Y lo que vamos a ver es con la ultraestructura un borramiento de esos pies de los podocitos, ¿sí? No vamos a ver depósitos, vamos a ver que esos pies que estaban bien armaditos están borrados, difuminados, ¿sí? Y eso es lo que genera el aumento de la permeabilidad glomerular. ¿Qué es el podocito entonces? Es la célula más grande del glomérulo, es una célula altamente diferenciada y que no se divide. Tiene funciones principales de barrera, mantiene la arquitectura, también sintetiza y degrada membrana basal y genera interacciones con el medio, ¿sí? Entonces, el daño podocitario en primera instancia va a generar proteinuria, pero a largo plazo va a activar elementos profibróticos provocando esclerosis, ¿sí? Entonces, las enfermedades podocitarias a largo plazo generan esclerosis. Acá hay una foto y un dibujo, ¿sí? Este es un dibujo de un podocito clásico. Estos son los pies de los podocitos, vean. Entonces, el podocito, la célula, el núcleo, y acá se extiende el pie y todos estos pie de podocitos. Es una sola célula podocitaria en el endotelio, ¿sí? Y acá lo que vemos son podocitos, los pies y acá los procesos pediculares de los podocitos. Bien, ahora, ¿es lo mismo la enfermedad de cambios mínimos en niños que en adultos? La verdad no se sabe. Su incidencia decrece con los años. Suele haber algún desencadenante o parecería haber algún desencadenante que puede ser drogas, infecciones, alguna reacción alérgica. Pero en adultos la tenemos muy asociada con procesos malignos como puede ser el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Y para hacerlo continuado, porque algo que ver tiene, está la glomerulosis focal y segmentaria. Así que lo que vamos a ver ahora es un patrón histológico de injuria caracterizado por hialinosis, esclerosis e infiltración de células espumosas y vacuolización podocitaria. ¿Todo esto es importante?
lo que tienen que entender es que hay una obliteración segmentaria del glomérulo a partir de la matriz mesangial, ¿sí? Vamos a ver sectores del glomérulo y algunos glomérulos, no todos, es decir, dentro de la muestra de biopsia vamos a ver algunos glomérulos y dentro de los glomérulos dañados, sectores de ese glomérulo que están esclerosados, ¿sí? Como dice acá, afecta a algunos segmentos del glomérulo en algunos glomérulos. Y lo que pasa es también la fisiopatología es la fusión de los pies podocitarios. Entonces vean, como acá en este sector del glomérulo está todo permeable, los capilares están permeables, y acá, en este segmento, ¿sí? Está todo esclerosado. GEFS es glomerulosclerosis focal y segmental. Está dentro de las primeras causas, sí es frecuente del síndrome nefrótico en adultos no diabéticos. Es variable según edad, sexo, etnia y geografía, pero su incidencia viene aumentando. ¿Cuál es el gran tema de la focal y segmentaria? Es que su forma primaria y su forma secundaria, si bien son característicamente diferentes, pueden generar algo de confusión. Porque primero que es muy frecuente que sea secundaria y puede ser secundaria un montón de cosas. Acá tenemos la primaria, fíjense cómo se solapa con otras cosas, pero esta es la primaria, cuya fisiopatología no voy a entrar en detalle, hoy se conoce un poco más, pero hasta hace algunos años mucho no sabíamos, asociada a virus como el HIV, el parvo-19, toxinas, adaptativa. ¿Sí? ¿Qué es adaptativa? Lo que pongo acá. Baja masa renal, monorrenos, por ejemplo. Bajo peso al nacer, que tienen baja masa renal, displasias, nefropatía del trasplante, o en pacientes con masa renal normal, pero que son obesos, hipertensos o enfermedades congénitas. Todo eso puede generar respuestas mal adaptativas que generan esclerosis, ¿sí? Y después hay algunas asociadas a genes y a la presencia del gen ApoL1, ¿sí? Entonces, es un universo la focal y segmentaria y es a veces difícil de determinar si es una primaria o no. Acá lo que vemos es una disminución del número de podocitos mediada por apoptosis. Y, como les decía, característicamente son diferentes, no siempre es tan fácil diferenciarlas, pero bueno, la primaria suele ser un síndrome nefrótico, muchas veces es un síndrome nefrótico severo, cursa con hipertensión, es un síndrome nefrótico muy difícil de tratar, ¿sí? Es de hecho la enfermedad glomerular que más progresa a enfermedad renal crónica terminal, porque su respuesta a los corticoides no es buena en general, o sea que esencialmente es una enfermedad progresiva. Bueno. Bueno, cambian la guardia, viene otro médico, recibe al paciente y se da cuenta lo que seguramente ustedes habían pensado. Faltaba la lúmina. Y la lúmina era fundamental para definir qué estaba pasando. ¿Sí? Parecía un caballo, cabalgaba, movía la cola, no sé si mueven la cola los caballos, pero bueno, parecía un caballo, faltaba ver la lúmina. Y la lúmina sérica llegó a 2,8 gramos litro con una proteinuria en 24 horas confirmada de 6,2 gramos. O sea, ¿qué es un síndrome nefrótico? Evaluación de un paciente con síndrome nefrótico. Como veníamos viendo, lo que tenemos que ver para ir ordenando un poco, obviamente sus antecedentes personales, porque la frecuencia de otros factores de riesgo cardiovascular, de otras enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión y demás, nos van a orientar. Interrogar sobre fármacos, drogas, antecedentes familiares. Redactar detalladamente la enfermedad actual, hace cuánto empezaron los síntomas, cómo aparecieron. ¿Sí? Constatar en el examen físico los edemas, la magnitud, la presencia de otros signos y síntomas a nivel sistémico. Constatar la proteinuria, obviamente en alguna de estas dos formas, pero siempre terminamos con el gold standard, que es la orina de 24 horas. Un laboratorio completo con hemograma, con coagulograma, con una función renal, ¿sí? Una urea y una creatinina para calcular la función, la función del filtrado glomerular. Recuerden que siempre que el cálculo del filtrado glomerular solo lo podemos hacer si sabemos que la función renal está estable. Si la función renal está en aumento, no nos van a servir las fórmulas, ¿sí? Glucemia, ionograma, el perfil lipídico, la albuminemia, el hepatograma y una orina completa para evaluar si el sedimento tiene otras cosas que nos hagan sospechar de alguna patología puntual, ¿sí?
Para diagnosticar la etiología, bueno, si el paciente es diabético y sospechamos, bueno, interrogar un poco cómo es la historia de esa diabetes, si tiene otro daño de órgano blanco, cómo está la hemoglobina glicosilada. Sospechamos de una membranosa, en algunos casos podemos pedir este anticuerpo que es diagnóstico de la nefropatía membranosa. Si sospechamos que sea secundaria, lupus, virales, oncomatológicas, bueno, ir seleccionando los estudios más acordes a lo que vamos sospechando. Y por último, la biopsia renal, ¿sí? Que en general es muy difícil de escaparle, sobre todo si el paciente tiene un síndrome nefrótico. Vuelvo para atrás. Paciente diabético puede presentarse con proteinuria, mayormente no con síndrome nefrótico. ¿Puede dar un síndrome nefrótico? Sí, no es lo más habitual. Entonces, por más que tenga diabetes, estén muy seguros cómo fue la evolución para pensar que este síndrome nefrótico sea por enfermedad renal diabética, ¿sí? Ojo con eso. ¿La diabetes puede dar síndrome nefrótico? Sí, pero en general es un cuadro de ya cuando está en una proteinuria nefrótica, como vimos, ya tiene una caída severa del filtrado glomerular, es una patología crónica, tiene muchos años de evolución. Ojo, con cómo se presenta un paciente con un cuadro de 1 o 2 semanas de evolución, un mes de evolución, proteinuria y función renal normal, aunque sea diabético, no sospechen necesariamente que es una enfermedad renal diabética. La biopsia renal por ahora sigue siendo fundamental para un diagnóstico etiológico y siempre, siempre ante un síndrome nefrótico, a menos que, como les decía, ya estén segurísimos, tengan una enfermedad renal crónica establecida, un diabético con retinopatía y demás, con un alto pretest, el síndrome nefrótico lo vamos a tener que biopsiar. Hoy en día la nefropatía membranosa con anticuerpos PLA2R positivos se está discutiendo si es necesaria la biopsia, pero eso es para el especialista. Para ustedes, síndrome nefrótico debemos biopsiarlo y evaluar la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y en los casos donde sea necesario, sí podemos la microscopía electrónica. Bien, y a nivel conceptual del tratamiento, entiendan esto, el tratamiento es etiológico, ¿sí? Eh, Obviamente, las glomerulopatías primarias, cada una va a tener un esquema de inmunosupresión diferente, la mayoría son basados en esteroides con más o menos algún otro agente, o rituximab, hoy se está usando mucho rituximab, y se divide siempre en una fase de inducción y una fase de mantenimiento, ¿sí? ¿Qué es el concepto que el clínico debe tener del tratamiento? Bueno, primero vamos a tratar de bloquear el sistema renina-angiotensina que está hiperactivado. Vamos a usar inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de los receptores de angiotensina en las dosis máximas toleradas, siempre controlando función renal y potasio. Vamos a dar una dieta hiposódica, vamos a dar una dieta hipoproteica, vamos a tratar la dislipidemia con estatina y de acuerdo a la albúmina podemos plantear la antiagregación o la anticoagulación. Para el manejo del edema, con mucha cautela vamos a utilizar diuréticos de techo alto, ¿sí? Diuréticos de ASA, furosemida. Entonces, paciente con síndrome nefrótico. Realizo la consulta con el nefrólogo. ¿Qué dice el nefrólogo? Al unísono, punción biopsia renal. ¿Qué aparece en la biopsia renal? Fíjense, lo que van a ver es esta membrana basal que tiene como espiculitas. Y esos son los depósitos, vean, los depósitos en la membrana basal, que acá se ven, se confirman con la inmunofluorescencia. Si se ve verde es porque agarra el marcador, es que hay un depósito, ¿sí? Es una nefropatía membranosa. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Hay mucha información, no se vuelvan locos. El detalle es para que lo tengan, para que lo sepan, para que se vayan familiarizando con estas patologías. Lo más importante, como siempre, es cómo pensamos al paciente que se presenta con proteinuria o con un síndrome nefrótico establecido. Sospechar, ¿sí? Las causas primarias, sabiendo cuáles son las causas secundarias que hay que descartar, cómo lo vamos a evaluar. Y un poco del manejo, ¿sí? Sin volverse locos. Es un tema muy complejo, así que bueno, estudienlo, vayan leyéndolo. Como siempre, estamos para consultas y dudas y nos vemos por las aulas. Hasta luego, chicos.